Buenas tardes. Ingresaremos ahora en la segunda semana en la que trabajamos cómo diagnosticar el conflicto. Nos ocuparemos de la dimensión emocional. Las emociones tienen todo que ver con lo que está a la base de la situación conflictiva. Lograr identificar las emociones generadas en un conflicto y hasta cierto punto gestionarlas es absolutamente imprescindible para poder abordarlo exitosamente. Los especialistas no terminan de ponerse de acuerdo respecto de qué es primero, si la idea o la emoción. Algunos sostienen que lo primero es un impacto a nivel físico, por ejemplo, cerrazón en la garganta, peso en el pecho, golpe en el estómago, y la mente lo traduce como corro peligro, luego angustia, me da miedo. Otros entienden que lo primero es la traducción de un estímulo interno, como un recuerdo, una idea, o externo, como una escena que percibimos e interpretamos, y la significación, esto es una idea, que damos a ese estímulo es amenaza, por ejemplo, y por lo tanto peligro que nos produce la emoción de angustia. En lo que sí están todos de acuerdo es en que pronto se produce un ida y vuelta, una dinámica mental emocional, en donde los signos físicos como el peso en el pecho, el nudo en la garganta, etcétera, prolongan, renuevan, reestimulan las ideas de ay Dios mío, ay qué voy a hacer, ay si pasa me muero, y a la vez esas ideas, con escenas imaginarias la mar de espantosas, estimulan que el cuerpo siga respondiendo, preparándose para la huida o el ataque. Hemos nombrado el engranaje de la emocionalidad acá como afectividad. Y el engranaje de las ideas horrorosas como razón, aunque no sean tan razonables. Y ambas, potenciándose mutuamente, mueven la voluntad hacia lo que finalmente hacemos con todo esto. Tampoco hay un acuerdo total sobre a qué llamar sentimiento y a qué llamar emoción. Así que tomaremos en este caso las definiciones del diccionario y diremos que la emoción es una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Mientras que el sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Por lo tanto, la emoción es lo que está a la base del conflicto. En esta clase llamaremos emociones a las responsables de facilitar o bien obstaculizar la resolución del conflicto. Porque los sentimientos serían más como los afectos de fondo, aluden a los vínculos, es algo más permanente. Te odio, te amo, te desprecio, está más en el fondo. No vamos a decir que no tienen nada que ver con los conflictos, pero lo que me traba la gestión, lo que me obnubila la mente, es la emoción, esta intensa pero pasajera. En esta clase también lo que haremos es transmitir la propuesta difundida por un psicólogo llamado Norberto Levy, que en su libro muy interesante La sabiduría de las emociones, nos dice que las emociones no son otra cosa que señales. Las señales, ¿qué hacen? Indican que algo sucede. Ese algo puede ser bueno o malo, pero la culpa del algo no es de la señal. La señal se limita a indicar, señalar, hacernos ver. El mismo Leví nos da el ejemplo del tablero del auto. El tablero del auto está lleno de señales. Cuando nos indica que nos estamos por quedar sin nafta, pensamos, bueno, menos mal que nos avisa, así podemos hacer algo al respecto para no salir perjudicados. Si en lugar de tener esa actitud nos ocupamos de tapar el tablero,
odiar el tablero, evitar mirar el tablero, no solo no le permitimos cumplir la función para la cual existe, sino que lejos de solucionar, nosotros mismos nos perjudicamos haciendo caso omiso. Entonces no es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que nos transmite, dice Norberto Levi. Siguiendo con el ejemplo, como por suerte tenemos el tablero que nos indica que hace falta cargar nafta, una vez visto e interpretada esta información, rápidamente nos dedicamos a remediar y arbitramos los medios para no quedarnos con el auto parado por falta de nafta. Las emociones son afortunados alertas, pero no sirven para que actuemos bajo su hegemonía. El lograr ver estas emociones como información que descifrar es la manera de aprovecharlas positivamente y a la vez procesarlas para que la perturbación que provocan baje. Sin duda, el modo que tienen las emociones de señalarnos lo que sucede es perturbándonos, sacándonos del statu quo, del equilibrio, del reposo. Ese sacudón en sí mismo, cuando la emoción es positiva, nos encanta, pero cuando es negativa no queremos saber nada con ella. La propuesta de Levino ignora esto. Incluso nos habilita a darle su tiempo de expresión. Eso sí, depende de a qué remiten, es qué tan rápido actuaremos. Si se trata de la emoción de alerta porque nos está por pisar un auto, claramente mientras más rápido nos pongamos a resguardo, mejor. Pero cuando se trata de la emoción disparada por la interrelación con el otro, que me lleva a temer, por ejemplo, por mi seguridad o a frustrarme por cómo significo su actuación, debo darle el tiempo necesario para que no sea la emoción la que me haga actuar. Las emociones son excelentes informantes, pero no son buenas decididoras. La decisión necesita una emocionalidad bajo cierto nivel de control para que predomine la razón como conductora de la voluntad. ¿Cuáles son las emociones que más obstaculizan la buena gestión de conflictos? Más aún, ¿cuáles son las emociones que con mayor frecuencia encontraremos en el fondo de los conflictos como parte de lo que llamamos intereses o necesidades? La vergüenza o el miedo a pasar vergüenza es uno. El solo imaginar que podamos quedar mal parados, como poco serio, como mentiroso, como sospechoso, como cada uno tiene sus fantasías de lo que más vergüenza le daría, el solo imaginarlo nos pone en guardia disparando otra emoción más básica, el miedo. Otro tanto pasa con la culpa. Sentirnos culpables, autores responsables de una situación indeseada, dolorosa, dañina, el imaginar que la gente cercana nos tire el peso de la culpa de algo, nos acuse, es insoportable. Bien identificamos la culpa con una mochila pesada sobre nuestros hombros. Con tal de no sentir culpa, somos capaces de muchas cosas, algunas bastante irracionales. Ambas, culpa y vergüenza, suelen disparar emociones más básicas, el miedo o la ira. Y esto ocurre porque nos desmoronan la autoimagen. Para ocultarse estas emociones, aún de nosotros mismos, porque nos desmoronan la autoimagen, se disfrazan proyectando en otros. Es decir, ni siquiera quiero admitir que siento vergüenza o culpa. Entonces derivan en miedo o ira, las más básicas. El miedo de las consecuencias posibles o la ira en la que muy enojados culpamos a los demás para sacarnos la mochila de encima. Y esto lo hacemos a nivel inconsciente a menos que aprendamos a hacer un caminito introspectivo, dialogar con nosotros mismos, sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de qué es exactamente lo que estamos sintiendo.
Luego, en el fondo, las emociones más obstaculizantes para una buena gestión de conflictos y las que con más frecuencia están a la base de las situaciones conflictivas son justamente la ira y el miedo. Ahora bien, resulta que si bien el miedo y la ira son los mayores obstáculos emocionales en la situación de conflicto, intentar evitarlos, ahogarlos, silenciarlos, conduce a un fracaso seguro. Mientras que dejarlos que salgan sin ningún tipo de control, todos lo sabemos, es peor. Entonces, ¿cómo hacemos?